Muy, pero muy buenas noches a todos. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más de su canal Formulando Detergentes. Yo soy su amigo el señor Jauregui, técnico químico laboratorista. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con la descripción de lo que son los limpiadores, digamos como el tipo fabuloso, el Poet, maestro limpio. Ese tipo de limpiadores es los que vamos a empezar a describir. Hay bastantes, varias, no bastantes, pero hay varias formas de que podamos llegar a ser un limpiador multiusos. Todo va a depender de pues, la característica que le queramos dar, digamos, los costos de producción que deseamos obtener, la calidad al final de cuentas del producto. Entonces hay varias maneras en lo que, por las cuales podemos llegar a elaborar nuestro limpiapisos. Es como parece ser lo describen por ahí en Centro Sudamérica, Perú, Chile, limpiapisos. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Dice limpiador y aromatizante de superficies parte uno, y les voy a explicar por qué parte uno. Porque el día de hoy vamos a describir una fórmula con una muy buena calidad. Si bien es cierto, no es muy económica de producir, pero tiene una muy alta calidad. Y bueno, a partir de esta fórmula vamos a empezar a hacer algunas variantes para, digamos, trabajarla más rápido, poder optimizar tiempo en el proceso de producción. También vamos a hacerle alguna variante más adelante en una transmisión posterior de cómo bajar costos de producción, hacer un producto más económico, bueno, para que todas las personas tengan oportunidad de seleccionar qué es lo que más les conviene. Pero bueno, antes de empezar con la transmisión, muchísimas gracias a los que me están acompañando en el chat, los miembros del canal, la señorita Sara, muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿cómo están? A los que están ahí, usuarios simultáneos, que no están unidos al canal, que no son miembros del canal, los invito a que sean miembros del canal. Suscríbanse al canal, por favor, necesitamos que esta comunidad crezca. La mejor manera de que esto crezca y llegue a más personas es con su suscripción, con su like, pulgarcito arriba, activen campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de las transmisiones que estamos realizando. Ya lo saben, ya a partir de entrando este año, empezando este año, empezamos a hacer, bueno, ya lo veníamos haciendo como un mes y medio antes, 2 meses en el año anterior, que estuvimos ya haciendo transmisiones en vivo, ya no son videos grabados y luego ya programados para subir, sino que son transmisiones en vivo, y lo hice con la finalidad de que ustedes puedan unirse, hacerse miembros del canal y puedan participar allí en el chat. Solo los miembros del canal, hasta de la membresía nivel uno, pueden participar en el chat. Y bueno, el compromiso del servidor es darle respuesta a sus preguntas. Pueden interactuar en el chat. Cualquier persona que nos esté viendo, sea o no sea miembro del canal, puede ver el chat, pero solamente aquellas personas que sean miembros del canal pueden interactuar en el chat. Así es de que básicamente les conviene, tomen una membresía, háganse miembros y disfruten los beneficios exclusivos. Y les recuerdo que hay dos niveles de membresías, una que es por 69 pesos al mes, recurrente, pago recurrente, y la membresía nivel 2 está muy interesante porque les estoy impartiendo un curso para elaborar productos de limpieza, pero con características ecológicas. Eso es en el nivel de membresías 2 avanzados. Entonces, bueno, muchachos, los que me estén viendo por primera vez, echenme la mano, suscríbanse al canal, activen campanita de notificaciones, denle like, compartan en redes sociales para que más gente se entere y cada día seamos más en esta comunidad. Qué bonito, qué satisfacción me daría a mí ver que tuviéramos, no sé, 50, 60 personas participando todos los días en el chat. Para mí sería una cosa formidable, y para ustedes sería también muy bueno, porque en la medida en que más personas interactúan en el chat, dan lugar a que resulten preguntas
y bueno, esas preguntas llevan a una respuesta, entonces todo mundo se nutre aquí en el chat. ¿Va? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Daniel Espinosa, buenas noches desde Ciudad de México. Muy buenas noches, señor Daniel. ¿Cómo está? Me da gusto saludarle. Alexander Trujillo, señor de Colombia, buen amigo, también ya de mucho tiempo que lo hemos estado asesorando por ahí en algunas cosas. Muchísimas gracias por unirse, muchachos. Gracias a todos de corazón. Entonces, bueno, vamos a empezar a describir esta formulación. Este es un limpiador multiusos. Aquí en México hay marcas comerciales. Yo no quiero decir que estas sean, y no lo hago, o sea, específicamente y claramente les digo, estas no son fórmulas ni de la marca Fabuloso, ni de la marca Poet, ni de la marca, de ninguna marca, no son fórmulas exclusivas de esos fabricantes. Lo que estamos tratando de hacer aquí es un producto similar en funcionamiento a esos productos de marca reconocida. Ruby Alba Soto Salzar, muy buenas noches Ruby, no la he visto por aquí en el chat, si es usted miembro nuevo del canal, le damos la bienvenida. Luis Pérez, ¿cómo está señor Luis Pérez? Mucho gusto saludarlo, un fuerte abrazo hasta la hermosa República de Chile, muy buenos amigos que tengo por ahí en en Santiago, en Iquique, en fin, tengo muy buenos amigos ahí en la República Chilena, sobre todo una empresa que está subiendo mucho en popularidad, en marca, en crecimiento, en ventas, que la estuvimos asesorando, ya tenemos algún ratito de estar colaborando con ellos. Es una de las que me ha dado mucha satisfacción de ir a la República de Chile, Nano Bio de Chile, para los que sean de Chile, búsquenlo ahí en internet. Muchas algunas de las formulaciones que están ahí fueron pues asesoradas por su servidor. Y un fuerte abrazo, aprovechando, le mando un fuerte abrazo a las dos socias de Nanobio, la señorita Rocío Bertín Jaramillo y su socia. Un fuerte abrazo para ustedes hasta, me parece que están ellos en Santiago. Eh, Dice Ruby Alba Soto Salazar, dice, esta clase queda grabada. Bueno, le explico, señor Ruby, la mejor es nuevo en la dinámica de lo que estamos haciendo con este proyecto. Estas son clases abiertas a todo público. Cualquier persona del público lo puede ver. Aquí no hay una restricción. Cualquiera los puede ver. Como tal, las transmisiones se quedan arriba en el canal, no se van a quitar. De ninguna manera no se bajan las transmisiones. La transmisión va a quedar ahí y usted puede seguir la secuencia. Si es su interés empezar a formular o empezar a aprender desde cero o repasar, digámoslo así, si en un momento dado usted ya tiene algo de experiencia, puede empezar por ver los primeros, desde el capítulo 1, episodio 1, que así se van a ir, así los estamos refiriendo o así lo estamos señalando o así estamos llevando la secuencia para que ustedes se ubiquen. Es decir, el capítulo 1, episodio 1, es la primera clase que impartimos de este curso gratis para elaborar productos de limpieza. ¿De acuerdo? Entonces, siga esa secuencia, capítulo 1, episodio 1, capítulo 1, episodio 2, y así sucesivamente los va a ir encontrando. Todos están, entre al canal y donde dice videos en vivo, clique ahí en videos en vivo y ahí las va a ver todas las transmisiones que estamos haciendo en vivo y probablemente también ahí le aparezcan las transmisiones que estamos haciendo para exclusivas para miembros exclusiva para miembros de la membresía nivel 2. Entonces, sígalas ahí. No las no las estoy retirando de ninguna manera. Ustedes las pueden ver a la hora que ustedes quieran. Ahí aprovechando, digo, más o menos nos llevamos una hora en cada transmisión. Pero entiendo que a veces por cuestiones de tiempo no pueden estar acompañándome en vivo en la transmisión. Pero bueno, cuando ustedes tengan tiempo, lo pueden tomar a la hora que ustedes quieran, llegando de trabajar, una nochecita, voy a ver este episodio que no lo tengo. Y van a encontrar muchísima información que les va a ser útil, les aseguro que les va a ser útil
en todo su proceso productivo les va a hacer, van a empezar a acumular mucha, poco a poco van a ir empezando a acumular experiencia. La idea es que cuando, digamos, en un momento dado llegamos a decir, fue la última transmisión que hicimos de este curso, ustedes siguiendo paso a paso cada uno de los capítulos pueden llegar a ser autosuficientes y no depender, digamos, pues de su servidor que le estén preguntando esto o aquello, porque toda la información se las estoy transmitiendo de una manera muy amplia, muy precisa, todos los temas que vemos en cada una de las formulaciones, así las explicamos. Entonces, dijimos, vamos a hacer una formulación similar a lo que viene siendo un limpiapisos o de las marcas o similares a las marcas comerciales que ya mencionamos. ¿Cuáles son? Yo siempre lo digo, primero que nada, tenemos que visualizar en nuestra mente, diseñar un producto de limpieza es como lo que yo hacía hace muchísimos años cuando me dediqué al noble oficio de la ebanistería. Y en algún momento dado, cuando yo estaba empezando y quería aprender, yo le pregunté a uno de mis maestros, un maestro carpintero muy bueno, con mucha experiencia. Oye, maestro, ¿cómo es que yo puedo aprender a hacer los muebles yo solo, sin necesidad de estarte preguntando de qué tamaño corto esta pieza, de qué tamaño corta esta otra? Y entonces él me dio una idea que hasta el momento nunca se me ha olvidado y que la he puesto en práctica en otros ámbitos de mi vida laboral, perdón, y me ha dado muy buen resultado. ¿Cuál es esta? Visualizar lo que queremos hacer. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente bien claro, primero que nada, qué es lo que queremos hacer. En el caso de un mueble, bueno, qué forma tiene, cuántas puertas tiene, en fin. En el caso de un producto de limpieza, ya para no meternos en tantas honduras con los muebles, en el caso de un producto de limpieza tenemos que visualizar también mentalmente, digamos, qué vamos a requerir que haga ese producto, sobre qué superficie la vamos a poner, trabajar, cuál va a ser el sustrato o va a ser la suciedad, más bien la suciedad. Sustrato se puede interpretar de otra forma, pero ¿cuál va a ser, a qué suciedad se va a enfrentar este producto? ¿Cuáles son las características extras que le vamos a pedir si queremos que deje un buen aroma, que perdure el aroma por mucho tiempo, si el aroma no debe de perdurar? En fin, necesitamos visualizar en nuestra mente qué es lo que queremos hacer. Una vez que lo visualicemos en nuestra mente, ¿qué queremos hacer? Hacemos una anotación, a ver, por ejemplo, en un limpiador multiusos o en un limpiapisos, como lo denominamos, o es el tema que estamos tratando el día de hoy. En un limpiapisos, ¿qué queremos? Primero que nada, que nos limpie la superficie, nos elimine grasa y suciedad. No lo vamos a enfrentar a una grasa tan exagerada o tan dura y tan pesada. Entonces no hay necesidad de elaborarlo con características como de un fuerte desengrasante. Digamos que va a ser una suciedad relativamente baja, pobre. Entonces, digamos, bueno, necesitamos que haga, que que sea eficiente en la limpieza, que elimine la suciedad de las superficies. Bueno, eso ya lo tenemos. En base a eso vamos a empezar a tratar de seleccionar la materia prima que necesitamos. ¿Qué otra característica le tenemos que dar a un limpiapisos? Algo, perdón, algo que es muy marcado y que mucha gente le da más importancia a que perdure el aroma después de que hagan la limpieza, el trapeado diario, la limpieza de la superficie, el lavado del baño, que perdure por un buen rato aquel aroma que utilizamos, como que la gente lo superpone con la característica de eliminar la suciedad. Le da más importancia a que aquello perdure el aroma. Entonces decimos, bueno, necesitamos que el aroma perdure. Aquí para que el aroma perdure, pues ya nos podemos empezar a meter en varios caminitos por ahí en la formulación, como sería en un momento dado, pues utilizar un buen aroma, un aroma de buena calidad, poner un buen porcentaje de aroma, en un momento dado, inclusive para reforzar todavía esa característica y dejarlo todavía más plus, pues podríamos incluir un fijador de aroma. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a empezar a describir las cualidades que queremos de ese producto.
¿Qué necesitamos que haga? En base a eso, ya lo visualizamos en nuestra mente. Ahora, decimos, en un limpiador de este tipo, necesitamos limpieza. Algo que nos puede ayudar para la limpieza, necesitamos meter un surfactante. Yo en este caso estoy haciendo una selección. Hay varias materias primas con las que iguales podemos jugar, pero en términos generales una formulación de muy buena calidad quedaría como la siguiente. Y denme un segundo para hacer mi transición con mi programa para describirles la materia prima que yo propongo para esta primera formulación o esta primera manera, esta parte uno, esta manera de elaborar este limpiador, este limpiapisos. Tenemos aquí que materia prima, necesitamos un agente quelante, recuérdenlo, siempre vamos a, en casi, en, o realmente en todos los productos que lleven detergencia, es muy acertado poner un agente quelante. En este caso vamos a hacer uso del EDTA tetrazódico, ya lo saben, este es para ayudarnos a contrarrestar los efectos de la dureza del agua y no de la dureza del agua que nosotros vayamos a utilizar, porque dijimos en una de las primeras clases en la teoría que lo óptimo es que utilicemos agua suavizada, agua libre de iones de calcio y magnesio. Para los que nos están viendo por primera vez en el canal, busquen esas primeras clases para que vean ahí la importancia de utilizar el agua suavizada. Entonces, necesitamos algo que nos contrarreste el efecto de dureza del agua del usuario, del cliente, aquel cliente que va a poner a trabajar nuestro producto en su local, en su casa, su oficina, en su empresa. La mayor parte de las personas no disponemos de agua suavizada, libre de dureza. Entonces necesitamos un agente quelante para que contrarreste este efecto. Sobre todo hay muchos tensoactivos, por decirlo así, como en uno de ellos es el sulfónico, que el lauril sulfato de sodio, que nos, perdón, que nos afecta mucho la dureza del agua, estos tensoactivos que son ya un poquito medios pasaditos, digo, hay tensoactivos mucho más modernos que ya son más resistentes a la dureza del agua, pero estos que son de generaciones pasadas todavía son afectados por la dureza del agua. Entonces, bueno, necesitamos ese agente quelante. Vamos a ver, para eliminar suciedad, un poderoso surfactante como lo es el ácido sulfónico lineal es el ADBS o ácido dodesilbenzensulfónico. Básicamente en su forma ácida, así se le denomina, ácido dodesilbenzensulfónico. Ya cuando le metes tú, cuando lo neutralizas, pues lo puedes hacer un dodesilbenzensulfonato de sodio, cuando le agregas el hidróxido, o un dodesilbenzensulfonato de trietanolamina cuando lo neutralizas con trieta, ¿de acuerdo? Pero perdón, es el encargado o el principal responsable de sacar la suciedad y la grasa de la superficie, el sulfónico lineal. Y lo vamos a elaborar en combinación con un alcohol láurico o un nonilfenol de 10 moles. Yo apuesto porque ya se dejen de usar los noniles fenoles, pero en un dado caso que por la región en donde ustedes estén no pudieran conseguir los alcoholes láuricos, es un alcohol láurico de 9 o 10 moles. Un alcohol láurico de 9 o 10 moles, cualquiera de estos dos les puede servir perfectamente bien. O en su defecto, pues si no les queda de otra, pues utilizar el nonilfenol. Obviamente, esto es si no tienen alguna restricción legal para utilizarlo. Tomen en cuenta que es muy contaminante el nonilfenol. Pero también se puede elaborar en base a esto. Este estos tensoactivos que describí, láurico de 9, láurico de 10 o nonilfenol, ¿qué función cumplen dentro de la formulación? Bueno, estos son del tipo no iónico y los que son del tipo no iónico son unos poderosos emulsionantes, tienen muy buenas propiedades como emulsionantes y como nosotros aquí dijimos
queremos dejar bien marcada esa cualidad de que nuestro limpiapisos aromatice bonito y deje perdurable el ambiente por un rato con su aroma, necesitamos subir la cantidad de aroma. No lo vamos a poner como si lo hiciéramos un detergente de ropa. Perdón, aquí lo vamos a tener que poner en una dosificación más alta el aroma para lograr ese efecto. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos un poderoso emulsionante. En este caso vamos a utilizar cualquiera de ellos, láurico de 9, láurico de 10 o nonilfenol, que nos van a servir, nos van a ayudar a emulsificar el aroma. ¿De acuerdo? Con estos dos es más que suficiente porque, bueno, yo aquí estoy haciendo hacia un lado el lauril éter sulfato de sodio, lo estoy eliminando de la fórmula porque considero que con esto es más que suficiente para que se haga una buena limpieza, tomando en cuenta el costo de producción, que no se nos eleve mucho, que la calidad quede de buena calidad, pero que nuestro costo no se vaya muy arriba. Entonces, como yo estoy metiendo aquí un aroma al 1% de aroma, es una dosificación bastante buena, te va a quedar un producto de muy buena calidad. Decidí eliminar el lauril y cumple una función como de humectante, también nos aporta espuma, el lauril, digámoslo de esa manera, pero podemos prescindir de él en este caso. En este caso podríamos prescindir de él. Ya en otra formulación veremos cómo se puede elaborar un producto en base a jugar con estos tensoactivos, quitando unos, poniendo otros, o solamente haciéndolos con uno solo, porque se pueden hacer de muchas maneras y les voy a estar describiendo las cualidades y los pros y contras, cualidades y defectos de cuando lo elaboren de una manera o de otra. El producto nos queda de muy buena calidad de esta forma, ¿de acuerdo? En la siguiente clase se los adelanto. En la siguiente transmisión, ya les voy a tratar de referirme a lo que estoy haciendo como una clase, porque en realidad alguien me hizo el comentario, no eres maestro, es muy cierto. En la próxima transmisión que realicemos, vamos a aprender a elaborar o vamos a aprender a trabajar los limpiadores multiusos a partir de hacer una base de detergencia para que nuestro proceso sea más rápido. Cuando nosotros elaboremos esa base de detergencia, ahí sí vamos a incluir el lauril éter sulfato de sodio en la formulación en combinación con alguno de estos tres. El ácido sulfónico lo va a tener, probablemente el láurico de 9 o de 10, nonilfenol también, pero vamos a hacer una variante ahí en la formulación para que ustedes lo puedan trabajar muy rápido. ¿Por qué? Porque es más rápido tener ya una base hecha de limpiado, una base de detergencia y nada más agregar aroma a esa base de detergencia y hacer producción grande. Que empezar desde cero, disolver ADB, neutralizarlo y luego ya después agregar aroma. Entonces, se podrían elaborar de manera particular, sí, pero te lleva más tiempo hacerlos. Entonces, hay una forma de hacerle una variación a la fórmula y al proceso para que sea más rápido, para que tú economices tiempo en tu proceso productivo, que al final de cuentas también tu tiempo vale, tu tiempo es oro, y si lo dosificas de mejor manera o lo optimizas mejor, si optimizas mejor tu tiempo, obviamente todo va a repercutir en tus ganancias, en tu bolsillo, ¿de acuerdo? El día de hoy lo vamos a elaborar con estos elementos nada más. Y vamos a utilizar sosa líquida al 50% para neutralizar el ácido sulfónico lineal o para alcalinizar el ácido sulfónico lineal y que nuestro producto quede en un pH de 8. Ese es el pH que vamos a buscar, es el pH óptimo para un limpiador multiusos, para un limpiapisos. Lo vamos a poner en 8, lo vamos a hacer con sosa líquida. Aquí hay un detalle. Para los que quieran elaborar un producto todavía más fino, menos agresivo a superficies, menos agresivo a las manos de las personas que lo puedan llegar a manejar, podrían en un momento dado neutralizar con trietanolamina, porque probablemente me puedan preguntar eso. Sí, también se podría
En este caso sería con trietanolamina neutralizar. En este caso no podríamos llevar más allá con la pura tritanolamina, no podríamos alcalinizarlo al 8, a menos que usáramos una cantidad de tritanolamina para llevarlo al 7 y luego el exceso de alcalinidad que le dejamos ahí, esa alcalinidad libre del 7 al 8, se la diéramos con hidróxido de sodio, con sosa líquida. ¿Se podría? Sí, también se podría. Diferencia entre neutralizar con sosa y trieta: la suavidad del producto, la agresividad. La sosa es más agresiva que la trietanolamina. La trietanolamina queda muy suave hasta el contacto con las manos. Vamos a utilizar 10 gramos de aroma para un litro de producto terminado. Acuérdense, esto lo estoy describiendo para que se haga un litro de producto terminado o un kilogramo, porque estoy refiriéndome a gramos de materia prima. Al final de cuentas creo que obtendremos un kilogramo de producto terminado o un litro, como le quieran ustedes denominar. La diferencia entre las densidades relativas, la diferencia entre la densidad relativa de un limpiapisos es muy poca con diferencia a la... Y vamos a utilizar colorante de tipo ácido, colorante con denominación ácida. Estos colorantes son los más indicados para esta formulación. Y aquí en este caso, yo quiero hacer, es la primera vez que me parece que en mucho tiempo les doy una recomendación de utilizar la DMDM hidantoína como conservante. Estas siglas DMDM se refieren a dimetil-dimetilol hidantoína. Básicamente eso es lo que significan estas siglas. Es básicamente parte del nombre químico del compuesto. Se conoce como hidantoína o como hidantoín. Su dosificación va más o menos entre el 0.4 y el 0.6%, siendo que dice la FDA y la Unión Europea que lo máximo permitido, digamos, en un producto de tipo cosmético, porque se puede llegar a utilizar en algunos cosméticos la hidantoína, no sobrepase el 0.6%. ¿De acuerdo? Básicamente es algo muy parecido a un formaldehído. ¿Por qué es parecido? Aunque quien sepa química un poco más avanzada que yo, me podría decir, son compuestos diferentes. Sí, claro, son compuestos diferentes. Eso estoy de acuerdo completamente con cualquiera persona que me lo pueda decir, pero se comportan similares porque la hidantoína es un liberador de cantidades pequeñitas de formaldehído. Entonces, al final de cuentas, quien termina haciendo el proceso de eliminar los microorganismos es esa pequeña dosis que se libera continuamente de formaldehído del compuesto hidantoína. Entonces actúa de una manera muy semejante, ¿va? Pero por ser un liberador lento, se considera que no es dañino y se puede incluir en muchos productos cosméticos. Lo pueden llegar a tener en su composición o están en mezcla con algunos otros compuestos haciendo un conservante. Entonces, pueden utilizar esta hidantoína o pueden utilizar las isotiazolinonas, la mezcla de el CMIT, MIT, CMIT/MIT, que es clorometilisothiazolinona, en mezcla con una metilisothiazolinona que se va al 0.1%, 1 gramo por litro, o en su defecto, si no tiene ninguno, porque como les comento, hay lugares en Centro y Sudamérica, sobre todo más hacia Sudamérica, más yendo hacia la punta del juego, por decirlo así, para darnos una idea, a lo más bajo del continente. Entre más se vaya uno alejando hacia allá, los productos o la materia prima les cuesta más trabajo a las personas conseguirla. Entonces, hay veces que dicen, bueno, pues yo lo único que puedo conseguir es formaldehído, formol, ni hablar, mi hermano, utilízalo al 0.1%, 1 gramo por litro es un poderoso conservante también esto. Y ya lo saben, lo que resta para completar el volumen de un litro o el peso de 1 kilogramo va a ser el agua suavizada. En base a esta materia prima es que vamos a elaborar este limpiador multiusos tipo fabuloso o como lo denominan en Centro y Sudamérica, limpia pisos. Me detengo un momento porque tenemos participación en el chat. Dice Alexander Trujillo de Colombia:
Ingeniero, ¿y qué pH debe de quedar este limpiador? A 8, Alexander. En 8 es el mejor pH porque dejas una pequeña radicales libres de alcalinidad que te pueden servir para eliminar de mejor manera la suciedad, sin que esto quiera decir que en un momento dado no lo podrías poner en 7 completamente neutro si tú eres del pensamiento y de la filosofía de que yo lo quiero hacer neutro. No pasa nada, lo puedes hacer punto pH completamente neutro en 7, queda un poquito menos agresivo porque siempre dejando, en la medida en que la alcalinidad libre se acumule o vaya subiendo en la escala del pH, el producto se vuelve un poquito más agresivo, ¿de acuerdo? No hay una diferencia tan grande, pero siempre se dice que dejar un poquito, la teoría nos dice que dejar un poquito de alcalinidad libre nos puede ayudar a eliminar la suciedad de mejor manera. ¿Va? Dice, ¿cuál puede ser el fijador de aroma? Ah, ahorita hablamos, manos, señor Luis. Ahorita, perdón, manos mexicanas. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de uno de los mejores fijadores de aromas. Lo comento en su momento. Déjenme terminar con la descripción y cómo vamos a elaborar, cómo vamos a hacer el método de elaboración. Y ahorita hablamos de los fijadores, porque sí, también eso lo consideré que ustedes iban a querer esa información. ¿Va? Entonces dice Friozón de Colombia, muy buenas noches, señor, ¿cómo está? Georgina Mirafuentes, ¿cómo le va? Muy, Georgina, muy buenas noches. El gusto es que estén con ustedes. Gracias, muy amable. Alexander dice Trujillo, ingeniero, ¿cómo va a ser limpiador de superficies? ¿Qué eliminador de bacterias podemos agregar y qué porcentaje? Perfecto. Ahorita también hablamos acerca de eso. Les voy a dar una idea de con qué lo pueden ustedes darle una característica antibacterial tomando en cuenta la materia prima que estamos utilizando para que ese elemento antibacterial sea eh, que no presente ninguna incompatibilidad química con la materia prima que tenemos con los activos, sobre todo. Ahorita lo, lo vamos a describir eso, ese detalle también. A ver, dice, buenas noches, ingeniero. ¿Podríamos utilizar alguna otra materia prima para neutralizar el ADBS? Mira, es que le puedes hacer variaciones a la fórmula. Más adelante vamos a ver cómo se hace un limpiador con amonia, con amoníaco en su composición, que hay una marca comercial que le denominan Ajax Amonia. Vamos a aprender a elaborar un producto semejante. En ese caso, vamos a hacer uso de una tercera base, por decirlo de esta manera, para subir el pH y agregarle una característica extra. En ese caso sería el hidróxido de amonio, el amoníaco líquido, porque realmente nos dice la teoría también que amoníaco como tal, este hidróxido de amonio es erróneo denominarlo de esta forma, porque realmente lo único que hace es diluirse en el agua, entonces ella se denominaría mejor, es más correcto denominarlo amoníaco líquido que hidróxido de amonio, desde el punto de vista de la teoría química que viene en la literatura, los libros de química. Pero, en fin, podemos usar hidróxido de amonio, podemos utilizar hidróxido de sodio, podemos utilizar trietanolamina. Esos son los tres más comunes que podemos utilizar para subir el pH, para alcalinizarlo. ¿Con cuánto de trita neutralizo? Ok, si estamos, mire, en términos bien generales les voy a dar una idea. En cuanto a la tritanolamina, ya más o menos esa sí ya la tengo bien checada cuánto va a necesitar por cada gramo de sulfónico. Digamos que si tú utilizas, lo relaciono de esta manera, si yo utilizo 5 gramos de ácido sulfónico y los diluyo en 1 litro de agua o en 995 gramos de agua, 5 gramos de sulfónico en 995 gramos de agua, lo diluyo, lo disuelvo perfectamente bien y me va a pedir alrededor de los 2.5 gramos de trietanolamina. Esto quiere decir que es bien fácil saber más o menos qué cantidad vas a tener. En el caso de aquí que tenemos 3 gramos de ácido sulfónico, te va a pedir alrededor de 1.5 gramos de trietanolamina para neutralizarlo y llevarlo al punto de pH 7. Esto puede tener una variación, muchachos, porque acuérdense que la trietanolamina no la pueden vender al 85, pero a lo mejor cuando se le haga un análisis de calidad
pues resulta que no venía al 85, venía al 83, al 82. Entonces esas pequeñas variantes, como son reacciones de neutralización ácido-base, puede ser que ustedes utilicen un poquito más, un poquito menos de lo que yo aquí estoy recomendando. Pero eso es por las concentraciones mismas de la materia prima que ustedes consigan. ¿De acuerdo? Pero en términos generales, más o menos va a ser la mitad de tritanolamina la que tú vas a llegar a utilizar, o quizás un poquitito menos, pero en términos generales, para que tengas un punto de partida, es más o menos la mitad. ¿Va? Dice Iván de Jesús Álvarez Tamayo, buenas noches, muy buenas noches. ¿Es correcto diluir 20 gramos de colorante no a 180 mililitros de agua y tomar una muestra de 2 gramos de colorante para pintar? Sí, claro que sí. De hecho, está usted escribiendo una recomendación que yo les doy. Yo a lo que usted me está escribiendo ahí en el chat, yo lo denomino una solución de colorante madre. ¿Y por qué se hacen estas soluciones de colorante madre? Para tener mejor control en la tinción y que siempre que tú utilices, digamos, un ejemplo, si en esta partida tú utilizaste 2 mililitros o 2 gramos de esa solución de colorante madre para teñir 1 litro de producto terminado, en la siguiente partida tú con toda la confianza del mundo, después de quitar tu solución de colorante madre, tomas 2 gramos de colorante y se lo pones a tu litro de producto terminado y vas a tener coloraciones y tinciones idénticas, sin diferencia en la variedad del color. No va a haber variación en la tinción. No vas a tener uno más coloreado, otro menos, para que eso te va a ayudar a tener un control de calidad más preciso y te va a evitar muchos problemas más adelante con tus clientes. Si tú llevas un producto que hoy se los llevas bien coloreado, te piden otra partida igual, se los llevas y en la siguiente partida te falló y les llevaste un producto con menor tonalidad, el cliente no se va a imaginar ni le va a pasar ni siquiera por su cabeza que tú te equivocaste y que no tuviste un control preciso en cuanto a tu tinción. Es lo único que va a asociar aquella falta de color con que tú le metiste más agua y le llevas el producto rebajado. Quítense de problemas, hagan soluciones de colorante madre. Es exactamente como usted lo describe, Iván de Jesús Álvarez Tamayo. 20 gramos de colorante diluidos en 980 gramos de agua, porque aquí son una solución peso sobre peso, entonces son 20 gramos de colorante en 980 gramos de agua. Todas sus variedades de colores manejenlas iguales. Colorantes fluorescentes, colorantes ácidos, colorantes, todos trabajenlos de esa misma manera y siempre van a tener tinciones iguales, no va a haber variación. Se podría, dice Héctor Hernández, se podría agregar carbonato de sodio para neutralizar el ADBS. Mira, Héctor, con el carbonato de sodio es una base muy débil, muy, muy débil. Aunque cuando lo vemos que lo mezclamos con ácido, con jugo de limón, que es ácido cítrico básicamente, hace una reacción ahí bien, bien, bien intensa, pero realmente cuando tú quisieras empezar a neutralizar el sulfónico, para empezar, vas a tener ese mismo efecto de tener un burbujeo como si fuera un sal de uvas, un antiácido que lo echas y al agua y empieza el burbujeadero, o el mismo efecto si pusieras agua de limón y le agregaras bicarbonato, el espumarajo, para empezar. La otra, utilizarías cantidades bien grandes de carbonato de sodio para poder llegar al pH de 9. ¿Sí? Entonces esto no es muy correcto. Aquí lo que si tú en un momento dado quisieras agregarle a tu limpiador sería carbonato de sodio como para darle una característica así como para eliminar malos olores, por decirlo de esa manera, que es un buen eliminador de olores el carbonato de sodio, el bicarbonato. Lo que yo te recomendaría es que primero lo llevaras a punto neutro con sosa, o sea, hasta el 7, y luego de ahí agregaras una cierta cantidad de bicarbonato y con esa pequeña cantidad que agregaras de bicarbonato, bueno, le darías la alcalinidad libre que queremos y le darías también la particularidad como eliminador de olores con el bicarbonato de sodio. Es decir, más o menos alrededor de unos 15 gramos, probablemente 10 a 15 gramos
por litro, te harían que subiera de, si lo tienes en 7 a que lo llevaras al 8 o 8,5, y ya con eso tendrías incluido el bicarbonato en el supuesto caso que lo quisieras meter como eliminador de olores. Si lo quieres utilizar olvidando, no, yo no lo quiero como eliminador, pero lo quiero para subirle la alcalinidad, no, no te lo recomiendo. Te va a costar mucho, o sea, va a ser complicado por toda la espuma que se va a formar, la reacción violenta que se va a hacer, y vas a utilizar cantidades muy grandes de bicarbonato. Entonces, no te lo recomiendo que lo hagas de esa manera. Ignacio Covarrubias, ingeniero Ignacio, ¿cómo estás? Saludos, muy buenas noches. Alejandro Trujillo dice, ingeniero, ¿se puede usar azul de metileno? Azul de metileno como colorante, no son muy comunes utilizar estos azules de metileno. Estos azules de metileno se utilizan en otros procesos. No sé si en el proceso de tinción de ropa se utilicen. El azul de metileno lo llegué yo a utilizar en mis años mozos en el laboratorio en la escuela cuando hacíamos pruebas de tinciones y fijaciones de bacterias o tinciones de bacterias, de cepas bacterianas. Ahí llegamos a utilizar el azul de metileno, violeta de genciana, pero en estos casos no, yo creo que sin complicarse tanto uno la vida, con su proveedor de productos de limpieza, ellos tienen los colorantes que se ocupan. ¿De acuerdo? Que el azul de metileno es un poquito más específico para hacer algunas otras cosas. No creo que sea la mejor opción. Jamás lo he hecho con un azul de metileno, pero no creo que sea lo más conveniente. A ver, dice Ignacio Coborreas, es fórmula, está excelente, mucho éxito. Sí, queda de muy buena calidad, de muy alta calidad. Yo ya las he probado, les comento todas las variantes que podamos ver de aquí para adelante de este mismo producto están debidamente probadas. En este caso, creo que es la mejor, la de mejor calidad, la que se adecua más a un producto de tipo plus, de muy buena calidad. Si bien es cierto, no es muy económico de producir. Si ustedes lo que quieren es economía al producir un litro de este producto, bueno, en una de las transmisiones posteriores ya estaremos viendo cómo le hacemos esas variantes. Dije, ingeniero, dice Alexander, igual lo podemos neutralizar con metasilicato de sodio. No, no es conveniente neutralizar con metasilicato de sodio. Aquí quítense de estar haciendo tantas revolturas. Metasilicato de sodio sí es un alcalinizante, pero no se utiliza tanto como alcalinizante en las fórmulas. Este se utiliza, aunque tiene esa propiedad de ser alcalino, pero no se utiliza la propiedad de esa propiedad del metasilicato cuando lo incorporamos en un producto. Digamos, se puede ver en un desengrasante. Se utiliza más por su propiedad como agente quelante, porque ese sí tiene una propiedad como agente quelante, pero no, yo aquí les recomiendo no se metan en problemas de alcalinizarlo con metasilicato de sodio. En fin y al cabo, no es lo necesario. Probablemente sea más caro el metasilicato que la sosa líquida. No es lo más recomendable. No es lo más recomendable que lo hagan. Oscar Mendeca dice, buenas noches, muy buenas noches, apenas llegando, bienvenido señor. ¿Qué fórmula está explicando hoy y por qué ahora utiliza hidantoína y no formol? Bueno, para no regresarnos a estar repitiendo lo mismo que estuvimos, que ya dijimos porque nos falta información y se nos acaba el tiempo, te voy a recomendar regresa un poquito el video a la primera parte, que es ahí donde describo lo que es la hidantoína, y la formulación es un limpia pisos, como le llaman por ahí en Centro Sudamérica, un limpiador de superficies, un limpiador multiuso le llamamos aquí en México, o lo puedes asociar con algún producto de marca muy reconocida como es el Poet, Maestro Limpio o la marca Fabuloso. Eso estamos haciendo una red o tratando de replicar un producto de este tipo. ¿De acuerdo? La acetona, Oscar Mendeca, no, señor, no está, acetona, no, es que en realidad, a ver, les, probablemente el señor Oscar Mendeca no esté muy familiarizado con la dinámica de clase. Yo les voy a pedir de favor que no nos desviemos con otros temas. Yo sé que ustedes tienen ganas de aprender de algunas otras cosas, pero nosotros no utilizamos acetón aquí. El acetón es un solvente
que se utiliza para, no sé, muy utilizado para las pinturas de uñas, para muchas otras cosas, pero nada que ver con lo de nosotros, que si es peligrosa manejarla, todos los solventes tienen su riesgo. No quiero meterme más en este dato porque no es algo que vayamos a utilizar, ni mucho menos. Les pido de favor, concentrémonos en la materia prima, en lo que tiene que ver con la formulación del día de hoy, para no irnos desviando hacia otro ámbito pues, que realmente no nos va a llevar a nada. ¿De acuerdo? Con todo respeto se lo pido de favor, señor Mendeca, y a todos los demás. Entonces, peligrosa como todo, es inflamable, que pues, te puede llegar a ocasionar algún tipo de intoxicaciones. Es un solvente básicamente. Yo creo que si es de peligro, no lo usamos nosotros aquí. Creo que ningún producto de los que podamos elaborar ni aquí, ni de limpieza, ni tampoco producto cosmético que llegáramos a utilizar, nunca vamos a utilizar nosotros este compuesto. ¿De acuerdo? Dice, el azul de metileno se usa para la identificación de microorganismos. Es correcto. Es correcto, ingeniero Ignacio, gracias por la precisión. Yo tenía esa idea todavía en mi mente, parece ser que no estaban tan malos recuerdos de que el azul de metileno básicamente se utiliza para teñir la capa envolvente del microorganismo, la pared celular del microorganismo, la que lo protege del medio ambiente. Y en ciertas cepas de bacterias se utiliza el azul de metileno, en algunas otras, o para identificar otras cepas de microorganismos, se utiliza lo que es el violeta de genciana. Hay, hay muchísimas tensiones en eso. Yo me acordaba que se utilizaba más bien en microscopía que en esto de los productos de limpieza. Sí, señor, no, de nada, señor Mendeca, y discúlpame, no quise ser, espero no haber sido grosero con usted, pero es básicamente concentrarnos en lo que estamos viendo para no salirnos del tema, ¿va? Entonces, bueno, es correcto, me dice el ingeniero Covarrubias. Perfecto. Ahora, vámonos rápidamente, muchachos, a la manera en cómo vamos a hacer el método de elaboración. Hay al protocolo de elaboración, ya le cambié un poquito aquí yo la denominación a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Protocolo de elaboración. Primero que nada, vamos a disolver el EDTA en el total del agua. Eso es lo primero. Vamos no a agregar ahorita el conservante, lo dejamos hasta el final, porque les comento, algunos conservantes, el caso específico en el que he visto que sí se tiene a tender a hacer una pequeña reacción, es la mezcla de isotiazolinonas. Cuando lo metes en combinación con el EDTA solamente en el agua, tu solución se tiñe de oscuro. Entonces hay una pequeña reacción. Entonces vamos a prevenir esa pequeña reacción y lo vamos a agregar hasta el final el conservante, previniendo que también la hidantoína se nos pudiera comportar de esa manera. A ver, entonces, siguiente paso, vamos a agregar el ácido sulfónico lineal y lo vamos a disolver por completo hasta que esté bien disuelto, que no nos quede ni siquiera un pedacito, el más mínimo hojuelita de ácido sulfónico sin disolver. Bien disuelto para que nuestra reacción o nuestro proceso de acondicionamiento de pH no se pueda modificar después, porque si dejamos, dijimos, restitos de sulfónico sin diluir, cuando se terminen de diluir, va a tardar un cierto tiempo, unos minutos, unas horas, el pH se va a modificar hacia abajo. Entonces, para que no nos pase eso y que nuestro pH sea correcto, disolvemos por completo y entonces sí, ahí empezamos a agregar de a poco el hidróxido de sodio y checamos pH. Cuando ustedes lo tengan, el ácido sulfónico disuelto en el agua va a estar en un pH cercano al 2. De ahí van a partir, agregan una cantidad de sosa, digamos, si aquí dice, no sé, medio gramo, pues en este caso, como es una prueba de un litro, 1 kilogramo, ese medio gramito, pues yo les recomendaría que separen unos 5 mililitros de agua, unos 10 mililitros de agua del total y metan ahí su medio gramo de sosa y con eso van a empezar a subir el pH para que puedan tener, porque pues estar agarrándole a medio mililitro, a medio gramo, una cantidad más pequeñita les va a costar trabajo. Pero si lo diluyen en un poquito más de agua, el efecto va a ser el mismo, pero va a ser más práctico. Entonces agarran, por ejemplo, si son 10 mililitros, pues agarran unos 3 y se los ponen, lo agitan, lo disuelven, o sea, lo mezclan
y luego checan pH. Se observan cuánto subió, agregan un poquito más, vuelven a checar pH y así hasta que ustedes lleguen al pH de 8. Si es con trietanolamina, bueno, ya saben, no van a llegar más arriba del 7. ¿De acuerdo? Después, ya una vez que tenemos hecho esto, que ya están acondicionado nuestro pH, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar que nuestro producto quede turbio? Para buscar la manera de que nuestro producto, por todos los medios, hay que buscar que quede cristalino. Es emulsionar el aroma con el alcohol láurico o con el nonilfenol que ustedes estén utilizando, agarrar y emulsionarlo uno con otro y después agregarlo a la base de agua y EDTA y ácido sulfónico. ¿Por qué? Porque si ustedes lo meten directo el aroma, o sea, que agarren el alcohol áurico, el nonil y se lo metan al agua y luego después metan el aroma, muy probablemente se vaya a poner turbio aquello. Y la idea es que nuestro producto quede cristalino. Entonces, emulsionar con alcohol áurico, con nonilfenol el aroma y meterlo a la base de agua. Después, ok, ahora, con respecto de esto del aroma, yo aquí estoy haciendo un producto de muy buena calidad. Ustedes pueden jugar con la cantidad de aroma. Si quisieran hacer un producto y bajarle el costo de producción considerablemente, jueguen con la cantidad de aroma, porque en un limpiador, en un limpiapisos, casi un 45 o tal vez un 50% del costo total de producción es por concepto del aroma. Entonces, si ustedes quieren jugar un poquito ahí con el costo de producción, bajen un poquito el aroma, los demás componentes no, para acomodarlo a un costo de producción más razonable para ustedes. Por ejemplo, podrían ser no 10 gramos de aroma, sino 7 o inclusive hasta 5. Hay quien lo hace todavía mucho más económico y le llega a meter hasta 2, 3. Yo digo 1,10 es un plus. Uno que tiene un 7,5 gramos por litro es un producto intermedio. Uno que tiene un 5 gramos es un producto económico, pero todavía no llega a rayar en una mala calidad. Entonces jueguen entre 5 y 10 gramos de aroma para que ustedes acomoden costo de producción. El colorante ya lo saben, tal como lo describió el compañero de su solución de colorante madre, agreguen los 2 gramos que yo recomiendo. Es una recomendación mía, es la percepción que a mí me gustó, lo que a mí me dejó satisfecho en cuanto a coloración a tinción. Ustedes pueden empezar a jugar desde abajo, un medio gramo de color, como ni yo no estoy satisfecho, le pongo otro medio gramo. Y si ustedes dicen, yo con 1 gramo tengo, porque mis colores, los propios que yo estoy utilizando, con eso me dan la tonalidad que yo quiero, establezcanlo ahí. Sí, yo les doy un punto de partida, nada más, muy general, pero esto lo van a establecer ustedes, porque cada quien le tiene que dar la identidad propia a su producto, y una de las identidades de cada producto es la coloración. Entonces ustedes jueguen con eso. En cuanto a, dijimos, a darle característica antibacterial, ¿cómo lo pueden hacer este producto para que sea antibacterial? Aquí lo que podemos usar es déjenme les digo cómo se llama este producto, denme un segundito y ahorita les voy a decir rápidamente. Glutaraldehído. Glutaraldehído al 50%, así es, glutaraldehído al 50%, así pídanlo, glutaraldehído al 50%, de hecho se los escribo aquí en el documento de Word que tengo en la pantalla, se los pongo con mayúsculas, glutaraldehído al 50%, este producto glutaraldehído al 50%. Con esto lo van a hacer ustedes antibacterial. ¿Cuánto van a utilizar para darle característica antibacterial? Van a utilizar medio gramo por cada litro de producto terminado de glutaraldehído. Y con eso les queda con característica antibacterial el producto. ¿Va? No podemos utilizar nosotros aquí con la combinación de estos compuestos que estamos utilizando como materia prima. No podemos utilizar los amonios cuaternarios o el cloruro de benzalconio, adelantándome a sus preguntas. ¿Va? Dice Iván de Jesús Álvarez Tamayos, yo le pondría 15 porque siento que mis fragancias
me las venden rebajadas. Claro, esto es interesante lo que menciona el señor Iván de Jesús. Si utilizan una fragancia muy rebajada, probablemente se van en la necesidad de meter un poquito más para compensar esa mala calidad. Pero sí, claro, o sea, está bien razonado su idea, señor. Sonia Legarda dice, hola maestro, buenas noches, muy buenas noches, Sonia. ¿Es cierto que la glicerina puede ser un fijador de aroma? No, realmente no te brinda tanto poder como fijador de aroma la glicerina. Mira, es como que un mito urbano, por decirlo de esa manera. Es un mito creado alrededor de la glicerina. La glicerina hace muchos años, pero te estoy hablando de mucho antes de que que estuvieran a buena disposición los anticongelantes para autos. Era una práctica muy común que si tú tenías un vehículo, y probablemente yo creo que por eso la gente lo asocia, pero o sea, tiene su razón y no, o sea, hay una parte del mito como que es verdad, pero que no aplica aquí. Les explico. Cuando no estaban a la disposición muy a la mano los anticongelantes para carro, era muy típico ver que si, por ejemplo, tu auto se estaba tendiendo a recalentar, a subir la temperatura de tu vehículo y querías, pues era como que hacerte tonto solo, ¿no? O sea, como querer tapar el sol con un dedo. Lo que agarraban y le agregaban era una buena cantidad de glicerina al radiador, no sé, probablemente 1 litro, 2 litros de glicerina y luego lo demás lo llenaban con agua y con eso decían, mira, ya con eso, ya mi carro ya no se calienta. Sí, es cierto, o sea, la glicerina tiende a reducir el punto de ebullición del agua, pero no es tanto como para que se llegue a comportar como un fijador de aroma. En realidad y en términos bien generales, hay algo de verdad en este mito urbano o hay algo de cierto en esto y de ahí la gente lo tomó y lo quiere aplicar acá. Sí. ¿Por qué? Porque una de las, digámoslo así, principios de funcionamiento de los fijadores de aromas es que retardan los puntos de ebullición de los aromas y al retardar los puntos de ebullición también se retardan los puntos de evaporación y tomemos en cuenta que los aromas van a perder sus sustancias aromáticas por evaporación. Entonces, si tú le reduces o le retardas, más bien no le reduces, si le retardas el punto de evaporación y por ende el punto de ebullición, el aroma va a permanecer en el lugar o en la superficie por más tiempo, va a permanecer por más tiempo. Es el principio muy simple, o sea, hay mucho más en teoría involucrada en esto, más principios físicos involucrados en esto, pero en términos muy simples eso es lo que hace un fijador de aroma. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mejor. Vamos. Dice Ignacio Corre, lo que busca el cliente es que tenga un buen aroma y tenga una duración prolongada. De acuerdo a las recomendaciones del químico, son los ideales. Dice, no tengo reclamación. Sí, parece ser que el ingeniero Covarrubias, está utilizando una fórmula muy similar a esta y con recomendaciones similares a las que les estoy dando yo. Y bueno, este, le está dando resultado por lo que nos dice aquí en el chat y por lo que yo he podido platicar de manera personal con él. Dice Arturo, como fijador de aroma, yo usaría dietil eftalato. Hay muchos fijadores de aroma. Yo el mejor que les puedo recomendar, que les va a dar un resultado muy bueno, es el siguiente, y quiero hablar de él. Se llama, lo escribo porque ni siquiera lo tenía escrito aquí. Déjenme, se los escribo. Se llama Galaxolide. Galaxolide 50, así es como se denomina este fijador. Es uno de los mejores fijadores que hay en el mercado. Ahorita va a aparecer ahí en su pantalla ya. Galaxolide 50 es uno de los mejores fijadores de aroma que pueden ustedes utilizar. Y precisamente aquí volvemos a retomar un poquito lo que les estaba explicando, que todo tiene que ver con su punto de ebullición. Es decir, cuando tú agregas, digamos, un aroma puede tener un punto de ebullición, no sé, a lo mejor de 80, 90 grados centígrados. ¿Sí? Ah, cuando tú mezclas ese aroma, le mezclas un compuesto, por ejemplo, el galaxide, fíjense qué alto punto de ebullición tiene.
363 grados centígrados es su punto de ebullición, a 760 milímetros de mercurio, es decir, a una atmósfera, para que lo entendamos, o a nivel de mar, 326 grados centígrados, ebulle, empieza a ebullir, a hervir, por decirlo así, el Galaxolide 50. Entonces, cuando tú mezclas esto con un aroma que tiene un bajo punto de ebullición, lo que vas a hacer es elevarle el punto de ebullición al aroma. Y de esa manera es como se logra que el aroma permanezca más tiempo en la superficie. En términos muy simples, muy coloquiales, digámoslo así. El Galaxolide 50 es uno de los mejores que hay. Hay quien utiliza también, dice, pues yo llego a utilizar, por ejemplo, el propilenglicol. Sí, propilenglicol es uno de los que se podrían llegar a utilizar, pero propilenglicol es más como un fijador para productos cosméticos, porque como el propilenglicol tiene una propiedad muy especial en cuanto a cómo lleva el agua hacia las células de la piel y hace que esas células de la piel se hidraten. Entonces el propilenglicol más o menos sirve como fijador o sirve como fijador en algunos productos cosméticos porque actúa, pues interactúa con la piel, haciendo que la piel seca, las capas más externas de la piel se hidraten, se inflen, son muy resecas ya. A medida que va envejeciendo la célula de la piel, va migrando hacia la capa más exterior y pues termina por caerse de tu piel, ¿no? Pero cuando ya están en esas etapas muy avanzadas de su edad, eh, es una célula muy reseca. Entonces el propilenglicol le ayuda a que absorba agua, se hinche y tu piel se va a sentir más suave al tacto cuando le pones propilenglicol y pues en el mismo propilenglicol va mezclado el aroma, pues ahí te fija. Pero ese es otro principio de funcionamiento del propilenglicol. Este Galaxide 50 es uno de los mejores. Bueno, para terminar de describirlo, se usa en proporción del 2 al 6%. Yo creo que un punto bastante bueno, yo lo he puesto a funcionar o lo he puesto en funcionamiento al 3% y me da muy buen resultado. Me ha dado un muy buen resultado de fijación. Y además es que el Galaxolide 50 no es un compuesto como tal, o sea, no es uno solo. Trae una serie de compuestos adentro que son cinamal, geraniol, limoneno, limonelal, trae, inclusive puede traer una fracción de lo que viene siendo el aceite de citronela o citronelal. Entonces es una mezcla bien compleja y todos estos que les he mencionado, cinamal, geraniol y todos esos tienen un punto alto de ebullición. Entonces es una mezcla bien compleja. De hecho, se llega a utilizar también en perfumería y es uno de los mejores que se utilizan para la perfumería. Solubilidad del Galaxolide es soluble, es insoluble en el agua. Si ustedes lo mezclan con el agua directamente no se va a solubilizar, no se va a mezclar. Puede ser soluble en etanol o puede ser soluble en una sustancia completamente no polar o aceitosa, por ejemplo, el caso de un aroma, en la mayor parte de los aromas se disuelve el Galaxolide, mézclenlo con el aroma y luego ya después hagan la mezcla del aroma con el tensoactivo no iónico para emulsionarlo y agréguenlo al agua. Otra cosa que les puede servir, y esto se los paso como un dato adicional, es que hay quien hace un proceso de maceración del aroma con el Galaxolide, es decir, mezclan Galaxolide con aroma y lo ponen en la parte baja de un refrigerador y lo dejan 24 horas o de un día para otro, lo dejan en maceración ahí a baja temperatura. Hay quien dice y asegura que esto es una buena técnica. Esta técnica era muy utilizada hace muchos años en la perfumería, donde se utilizaba cumarinas, donde se utilizaban algunos otros fijadores de aquellos tiempos. Se utilizaban estas técnicas de maceración y daban muy buenos resultados. Los perfumes de hace muchos años eran de muy buena calidad. Entonces,
probablemente les pueda servir a ustedes también el que los mezclen, los dejen ahí en el refrigerador y luego ya al siguiente día pues los terminan o traten de los que ya ustedes vayan a utilizar, pues ténganlos ahí macerando o pónganlos a macerar. ¿Les puede dar resultado? Probablemente sí. Yo la verdad no le he notado ninguna diferencia cuando lo pongo a macerar a cuando no lo pongo utilizando Galoxide. Así de poderoso está este. ¿De acuerdo? Ahora, protejan sus aromas. Eso es bien sabido que entre mejor protejan sus aromas de calor y de exposición a la luz solar, les va a dar mejor resultado. Sus aromas se van a permanecer por más tiempo de buena calidad. A ver, vamos, Sonia Rosero dice, maestro, el Twin 80 o el 20, como para emulsionar aquí, te podrían servir como un emulsionante, pero no sería lo más óptimo porque también, aparte de que el alcohol láurico de 9 moles o el nonilfenol nos sirven como emulsionantes, también nos aportan otra propiedad dentro de la fórmula, que es que estos tensoactivos, aunque son del tipo no iónico, por su tamaño de cadena hidrocarbonada que tienen, se comportan como muy buenos desengrasantes. Tanto el NF1000 como el alcohol láurico son muy buenos desengrasantes. Entonces, esa propiedad no la tiene el Twin. De tal manera que en esta formulación, el Twin, ni Twin 80 ni Twin 20, aunque son aniones de tipo no iónicos, no son lo mejor. Twin, y estos los vamos a utilizar probablemente en unas clases posteriores cuando empecemos a trabajar con los aromatizantes de ambiente. Ahí sí vamos a trabajar con los polisorbatos, que básicamente son los Twin. Twin 80, Twin 60, Twin 20, Span 20, Span 60, son polisorbatos. Los vamos a trabajar en otras formulaciones porque ahí es muy indeseable en la función de espuma, de surfactado. Lo que queremos es simplemente aromatizar, pero en este caso no, buscamos otras propiedades. Por eso es que la mejor opción son los láuricos o el nonilfenol. ¿Va? El almizcle como fijador. Almizcle gilol es un buen fijador. Si lo pueden conseguir todavía el almizcle gilol, es buenísimo también para meterlo en ciertos aromas, sobre todo en los que son muy perfumados. Da muy buen resultado el almizcle gilgol, pero también te puede funcionar y también tiene un punto de ebullición bastante alto. Habría que ver nada más cómo lo vas a disolver. Si primero hay que disolverlo en alcohol etílico y luego ya después mezclar el aroma con el alcohol etílico. Habría que ver cómo se trabajaría con un almizcle gilol, pero básicamente sí te podría servir. Dice, ¿cuál sería la cantidad de aroma por Galoxide 50? Manos mexicanas. La cantidad de aroma por Galoxide, más bien la cantidad de Galoxide en, en una cantidad en un cierto volumen de producto terminado. Digamos que se dice que se debe de utilizar entre el 2 y el 6%. Y esto estamos hablando, ese por ciento se refiere al producto terminado, al volumen de producto terminado que tú vas a tener. Entonces, toma en cuenta que si es 1 litro, pues vas a utilizar entre el 2 y el 6, un 3%, pues serían más o menos unos 30 gramos de fijador. Hagan sus pruebas. Eso es lo que nos recomiendan las fichas técnicas de un fabricante, de un vendedor. Yo recomiendo que hagan pruebas con menos cantidad de Galoxide y vean qué tanto fija. Es decir, que digamos que no nos vayamos con la finta de que, porque me dicen que es al 2, bueno, yo lo pongo al 3, pero pues ya 30 gramos de Galoxide, pues a muchas personas me dicen es mucho. Bueno, haz una prueba con 5 gramos y ve qué tanto te fijó. Y si con 5 gramos de Galoxide tú estás por litro, tú estás satisfecho con la fijación que tiene, el tiempo que perdura tu aroma, porque también esto va a depender mucho de la calidad del aroma que ustedes metan. ¿De acuerdo? Si meten un aroma de muy buena calidad, básicamente casi no van a necesitar nada de Galoxide o de Galoxide. Una cantidad muy pobre de Galoxide van a utilizar, pero si utilizan un aroma de muy mala calidad, pues van a tener que meterle más Galoxide para que esa fragancia perdure por más tiempo. Entonces hagan pruebas, ¿de acuerdo? No se vayan con la finta de que debe de ser entre 2 y el 6, más bien hagan pruebas dependiendo, pues de acuerdo a los aromas que están ustedes utilizando. César Armando Cuya, buenas noches, llegó un poquito tarde, pero bienvenido señor, tardecito pero sin sueño y siempre es bienvenido.
Ángel Camacho, saludos señor Jauregui, muchas gracias señor Ángel, ¿cómo está? Ya tenía mucho tiempo que no tenía comunicación con usted señor Ángel, pero me da muchísimo gusto verlo por aquí, ya siendo miembro de esta hermosa comunidad de Formulando Detergentes. Gracias. Manos mexicanas, ya entendió, perfecto señor, qué bueno que quedó claro. Maestro, ¿y esta fórmula sí generaría algo de espuma? Ya ve que normalmente el fabuloso hace bastante. Sí, más o menos comparada con un producto de marca reconocida, vas a generar más o menos, si diluyes las mismas cantidades de un limpiador y del otro, ponlo a prueba, hazle una prueba y yo creo que vamos a salir más o menos al mismo volumen de espuma, ¿de acuerdo? Creo que es bastante bueno. Si en un momento dado no te generara la espuma que tú quisieras, bueno, ya podríamos pensar en darte una, digamos que te lo dejo de tarea, vamos a suponer, Oscar, te lo voy a dejar de tarea para la siguiente transmisión. Haz esa prueba, consigue un poquito de un limpiatodo, un fabuloso de marca, prepara haz una dilución igual, tú sabrás la dilución, unos, no sé, 50 o 20 mililitros de tu producto contra 20 mililitros del producto de marca reconocida en un litro de agua y ponlos a prueba y tú observa cuál te hace más espuma. Si más o menos estamos a la par, es señal de que no te di una información muy errada. Si no te satisface la espuma, entonces platicamos, me guardas la respuesta o me guardas el resultado de tu prueba para la siguiente transmisión y me dices, señor Jauregui, la vez pasada platicamos de esto y no estuve satisfecho, ¿qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? Y con todo gusto sacamos adelante ese problema. Primero, hazle pruebas, a ver cómo salimos. Dice Sonia, maestro, disculpe, la cumarina. ¿Cumarina es tóxica como fijador? Pues no puede ser más allá de qué tanto toxicidad puede tener. Realmente nunca le he averiguado a la cumarina qué tanta toxicidad tiene, pero también es muy utilizada como fijador de aroma. La cumarina es otro de los poderosos fijadores. Ustedes los han mencionado ya aquí. Cumarina, almizclejilol, galaxolide, son uno de los mejores que hay en el mercado. Y como último dato, les comento, eh, preguntan, aunque a mí no me han dado un resultado muy bueno, sobre todo aquí en México hay una empresa que se llama Chémico Especialidades Químicas para los que están aquí y quieran hacer una prueba con este fijador porque es muy económico en comparación con el Galaxolide. Se llama fijador universal hidrosoluble, lo vende la empresa Chémico Especialidades Químicas. Pónganlo a prueba, este es completamente soluble, les va a salir muy económico. Yo la última vez que lo compré, este fijador universal hidrosoluble, me parece que me costó alrededor de los 60 pesos. No creo que esté muy caro, pero digamos comparado con un Galaxolide, sí es mucho más barato. Y vean a ver si de acuerdo a los aromas, a la calidad de los aromas que ustedes están manejando, ese fijador universal hidrosoluble les puede dar el resultado que ustedes quieren. Se los dejo nada más como un dato adicional. Chémico Especialidades Químicas, aquí en México. Presencia, esta empresa tiene en Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Fijador universal hidrosoluble. Búsquenlo también a ver si les da un buen resultado. Y bueno, muchachos, pues con esto concluimos la transmisión del día de hoy. Les doy las gracias a todos los que llegaron hasta este punto. A los que no están suscritos al canal, échenme una mano, suscríbanse. Por favor, suscríbanse. Voy a estar insistiendo e insistiendo porque quiero que esta comunidad crezca más y más y más. Cada día la tendencia es que está hacia arriba la cantidad de suscriptores. Me da mucho gusto, pero bueno, yo quisiera que en este fin de año es una quimera, es un sueño, es una ilusión óptica de mi parte. Como dicen los colombianos, es una paja mental. Yo que más quisiera sería feliz si para fin de año tuviéramos 100,000 suscriptores, que no vamos a llegar, pero vamos a tratar de lograr lo más que se puedan. Suscríbanse muchachos, es gratis, no les va a costar nada, me ayudan mucho y si pueden hacer alguna aportación económica al canal, los que nos están viendo y no son miembros, ahí abajo en descripción del video les dejo enlace de PayPal, número de cuenta o lo pueden hacer mediante el super gracias, comprando super gracias o de plano hazte miembro del canal y podrás interactuar en el chat como lo estás viendo con los compañeros.
Dice Oscar Mendeca, no me gusta el de Tercón. Bueno, hablaremos en la siguiente ocasión de el de Tercón, porque el de Tercón básicamente lo que es en un punto dado de esta formulación, usted llega a elaborar el de Tercón, que es el de Tercón, un ácido sulfónico neutralizado en dilución en agua. Eso es a lo que se le llama detercón. Sí, entonces no es otra cosa más que ácido sulfónico neutralizado. Solamente que hay personas que dicen, yo primero hago el detercón y luego de ese detercón agarro y le agrego a mi producto. Bueno, es otra manera de trabajarlo, pero no es otra cosa más que ácido sulfónico neutralizado con trietanolamina o con hidróxido de sodio o con una combinación de las dos. Pero no estamos hablando de un producto que sea algo diferente a lo que es el ácido sulfónico lineal. Dice, pero es mejor agregar directo a la materia prima. No sé, todo depende de de cómo se acostumbre uno a trabajar y de es que son decisiones a veces que uno toma dentro de su proceso productivo. Yo, por ejemplo, yo nunca trabajé el ácido sulfónico directo en mis formulaciones cada vez que iba a preparar algo. Yo lo tenía prediluido en punto de pH ácido. La, ya si ustedes gustan, podemos dejar inclusive una transmisión exclusiva para hablar de cómo pueden trabajar el ácido sulfónico para que sea más rápido en su proceso productivo y ahorren tiempo. Yo lo tenía ya prediluido. Arturo Melgoza dice, imagino que detrás tiene pantalla verde, pues por la ventana se nota luz solar y esto. Claro, claro, claro. Sí, sí, no. Lo que tú ves detrás de aquí de mi sillón, no es una imagen del real de el lugar donde yo estoy transmitiendo. Yo transmito con pantalla verde, para poder hacer el croma, poderlo recortar, porque si por ejemplo, digamos, hago esto, yo, vamos a suponer, voy a quitar todas, quito fondo de agua, quito miniatura, quito Word y quito los marcos y quedo, y vamos a ver, y quito permíteme un segundo. Eh, va, 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 ah, hago esto y quito el fondo. Pues digamos que vamos a quedar así, mira. ¿Sí? Entonces, para poder montar yo todas mis imágenes, pues necesito tener una pantalla verde para que me ayude a hacerlo. Sí, es una pantalla verde para que me ayude a hacerlo. No es una imagen real. Realmente, pues, tras de mí hay una pantalla verde, es un fondo verde, es un espacio bastante reducido, es un estudio, es una habitación de 3x3 más o menos, 3x4 es un estudio nada más, pero esto me permite a mí jugar mucho con las imágenes y me permite hacerlo de una manera pues un poquito más, pues más un poquito más profesional, ¿no? O sea, no sé, más atractivo a la vista, sino más profesional, ya no sé cómo llamarle. Bueno, dice Luis Pérez, gracias maestro, gracias a usted también Luis Pérez, que se mejore. Si ya estamos un poquito ahí mejorando y ya también empezamos a notar o empezamos a descubrir que traíamos por ahí algún otro problema que no tenía que ver exactamente con las vías respiratorias, sino que es del tracto digestivo. Traigo por ahí un problemita que me provoca un reflujo y me hace que se me irrite mucho la garganta y tenga mucho como que un tipo de flemas que son las que en un momento dado se pueden ir al tracto respiratorio porque en cierto punto de la tráquea, abajito de la tráquea, ya casi llegando al esófago, hay una especie como de una válvula que cierras y abres a voluntad cuando quieres comer, cuando quieres pasar los alimentos, cierras la parte donde te entra el aire, pero como tienen una comunicación muy, muy, o sea, están básicamente comunicadas, se pueden comunicar, entonces si tienes un reflujo se te puede ir las flemas hacia esa parte y es lo que te está provocando en muchas ocasiones esta desagradable tos,
Por eso es que yo decía, bueno, ¿por qué no mejoro con los antibióticos? Y creo que se trata de eso. Y probablemente, es muy probable, no estoy seguro, pero sea por una condenada afición que tomé de beber café y me está provocando tipo de problemas gástricos. Pero muchas gracias. Le agradezco muchísimo su buen deseo de la mejoría de su servidor. Arturo Melgoza, gracias, gracias también a usted. Que descanse, buenas noches, Sara. Gracias, igual para usted, Sara. Sonia Legarda, tome sábila pura para el reflujo. Sí, es una muy buena idea. Me dijeron ese remedio. Lo voy a poner en práctica. Muchas gracias por la recomendación, Sonia. Dios le agradezca con bendiciones por preocuparse por la salud de su servidor. Coma papaya durante 15 días en ayunas. Híjole, tengo un problema con la condenada papaya. Sé que es buena y que neutraliza los ácidos gástricos del estómago, pero tengo una cierta como que, no sé si sea intolerancia a algún compuesto de la papaya o que de plano sea una alergia, porque me provoca unos dolores de cabeza terribles cuando llego a consumir la papaya y me encanta, pero le agradezco, señor, de cualquier manera su buen consejo. Es el muy buen consejo, lástima que no lo pueda yo poner en práctica en mí mismo porque me causa ese problema, es un dolor terrible de cabeza cuando llego a comer la papaya. Es la única fruta que me causa o creo que el único alimento que me pues, llega a poner de esa manera yo como de todo, o sea, si piedras me ponen son las que me como, pero ya no porque me causa dolor de cabeza, pero le agradezco mucho, señor. Cuídense mucho, gracias, señor César Armando, manos mexicanas y que se cure. Muchas gracias a ustedes. Entonces, con esto, muchachos, damos por concluida la transmisión del día de hoy. Nos vemos, si Dios lo permite, en la siguiente semana, día viernes. Y le pido y le ruego a Dios que me lo socorra donde quiera que ustedes estén. Que sea bien provechoso el fin de semana para los que vayan a salir a vacacionar. Bueno, pues aquí nos vemos el viernes si están por ahí. Si no, ya saben, ven la transmisión cuando tengan chance. Si la llegan a ver cuando se estén por allá asoleando el estómago con una buena cerveza, una buena cóctel margarita desde alguna de las hermosas playas de su país o del que estamos aquí. Bueno, muchachos, pues tómense una a mi salud y les deseo que si salen a vacacionar, se diviertan, que lo hagan de manera segura, que transcurra con seguridad sus vacaciones, que Dios les dé licencia y que los bendiga para que regresen todos con bien a casa, ustedes, su familia, todos que regresen con bien a casa y que se diviertan, pero diviértanse como enanos porque nomás es una vez al año. Tómense una cerveza, mi salud. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, los que puedan estar en la transmisión en vivo el siguiente viernes. Yo no voy a salir a vacacionar, voy a estar aquí trabajando, pero bueno, les deseo que se diviertan, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.